Bueno, pues seguimos. Y ahora pues me va a hacer a mí una entrevista Francisco Robredo de Kiwanda, que bueno, pues le cedo la palabra un poquito porque Sí. vamos a tratar un poco temas relacionados con Datisa. Bueno, pues Pablo, muchas gracias. La verdad es que, bueno, gracias por invitarnos a todos porque el evento la verdad es que está resultando muy interesante, muy satisfactorio. Cada ponente está diciendo cosas muy interesantes relacionadas con la digitalización y yendo un poco más allá también con el plan de negocio para todo el tema mayorista y distribuidores. Y me gustaría preguntarte, hemos estado hablando a lo largo de la mañana de vender más y mejor a través de diversificación de los canales de venta, optimización de procesos, pero desde tu punto de vista, como responsable comercial de Datisa, ¿cuál es el papel del software ERP en este contexto? Sí. Bueno, mira, los ERPs posiblemente de lo que estamos hablando a lo largo del día de hoy sean las tecnologías más maduras, porque el mundo del ERP viene ya desde los años 60, 50, ¿no? Bueno, es el core a un nivel de automatización, ¿no?, clásico de cualquier empresa, ¿no? Sin embargo, yo creo que está habiendo una transformación en el sector desde hace unos años, ¿no? Porque habitualmente el ERP era una herramienta que vivía aislada, ¿no?, del resto sobre todo en la PyME, o sea, especialmente en la PyME, vivía aislada del resto de posibilidades de automatización que había en las compañías, ¿no? Y esto está cambiando, y está cambiando porque, bueno, una de las principales avances que está habiendo la tecnología es precisamente la de integración, ¿no?, que es fundamental, porque claro, en el momento que hablamos de aumentar los canales de venta, que es algo de lo que estamos hablando a lo largo del día de hoy, ¿no?, pues nos encontramos con que parte de las cosas que se necesitan desde un punto de vista de herramienta de software para ser capaces de automatizar esas cosas, pues no las proporciona un sistema de RP, ¿no?, sino que, pues por ejemplo, si hablamos de un e-commerce, para que sea bueno, ¿no?, pues son herramientas que tienen que estar hechas por especialistas en e-commerce, ¿no? O si hablamos de sistemas preventa, por ejemplo, pues lo mismo, ¿no? Son cosas ya en sí mismo que cubren necesidades tan específicas y que se puede llegar a tal nivel de automatización, ¿no?, que es importante que lo hagan otros fabricantes, ¿no? Por otra parte, si hay canales de venta que puede automatizar perfectamente un RP, como son los puntos de venta, ¿no?, que tengas tiendas físicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el principal papel del RP hoy en día es ser capaz de sostener todos estos canales de venta, ¿no?, de articularlos de forma orgánica con el sistema general de información, y a partir de ahí ser capaz de dar un apoyo operacional, ¿no?, a las empresas que utilizan ERP, es decir, que las direcciones comerciales sean capaces de vender más, que las direcciones de compras sean capaces de vender mejor, ¿no?, que todos los procesos de almacén que estén verticalizados, pues que también se hablen con el ERP, es decir, un mayor control operativo, que las operaciones sean más fluidas. Y otra cosa que a mí me parece clave, y es un papel importantísimo de las herramientas de este tipo, es que sean capaces de monitorizar los resultados, porque claro, estamos poniendo en marcha un sistema de ventas más sofisticado. Poníamos antes el ejemplo de, por ejemplo, un mayorista que tradicionalmente vende con equipos comerciales en ruta y de repente pone un e-commerce, por ejemplo, B2B, o un e-commerce B2C, o pone tiendas físicas. Claro, es mucho más sofisticado, hay más recursos. Entonces tú querrás monitorizar dónde estás ganando, dónde estás gastando más, dónde estás gastando menos, qué niveles de rentabilidad tiene cada uno, si esos costes son fijos, son variables. Bueno, a todo eso te ayuda el ERP. Y bueno, y yo también me parece que hay una cosa importantísima que también ha salido de las conversaciones que estamos teniendo, y es que las empresas, además de empresas, son servicio y son personas. Sobre todo, somos servicios, somos personas. Y yo creo que algo que está siendo una transformación importante en los últimos tiempos del mundo RP es que cada vez están dejando más de ser productocentristas para ser clientecentristas. Es decir, hoy en día, lo estamos viendo en las charlas que estamos teniendo hoy, ¿no?, las empresas lo que necesitan es transformarse, porque el mercado está cambiando muchísimo. El mercado es disruptivo, cada vez nos encontramos con un cliente más digital al que muchas veces estamos un poco perdidos sobre cómo darle servicio, ¿no? Es un mercado disruptivo y entonces cuando tú te sientas con un cliente, el nivel de conversación que tienes con ese cliente, el cliente no le pone puertas al campo, es decir, el cliente te habla de sus inquietudes, ¿no? Entonces, si tú quieres tener un nivel de interlocución alto, ¿no?, que le brindes soluciones a los problemas que está teniendo y que te está contando, tienes que tener ese acercamiento a su inquietud y estar pensando no solamente en términos de tu RP, ¿no?, sino que tienes que pensar también en qué problemas son y qué soluciones puedes complementar para dar solución, ¿no? Entonces, bueno, esto, pues lo que está provocando, tiene muchas implicaciones, claro, porque desde el momento en que dejas de centrar tu acercamiento al cliente en tu producto para hacerlo en su necesidad,
pues necesitas ser colaborativo, ¿no? Y trabajar con otro tipo de empresas que complementan al software ERP, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es lo que produce es que entre bambalinas, pues hoy en día los fabricantes de ERP pues nos hablamos muchísimo con otro tipo de fabricantes, como estamos viendo en esta ronda de conversaciones que estamos manteniendo, ¿no? Y bueno, en definitiva esto es muy bueno para el mercado, porque esa necesidad de transformación que tienen las pymes hoy en día viene facilitada por esta propensión que tenemos los fabricantes de software a hablar entre nosotros, ¿no? Y a dar soluciones mucho más transformadoras y mucho más horizontales al cliente, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además es una herramienta base fundamental para el tema de las operaciones y que sea colaborativa, porque al final no llegamos todos a dar todos los servicios, ¿no? Todas las necesidades de las empresas. Yo esto lo he visto, lo comentábamos ayer tú y yo cuando estábamos charlando un poco preparando el evento, ¿no? Que, por ejemplo, el nivel de interlocución que hoy en día tiene una pyme es mucho más maduro que el que tenía en los años 80 o años 90 o primeros 2000, porque hoy en día el director financiero de una pyme tiene el mismo nivel de formación y el mismo nivel de ganas de hacer cosas que tiene el director financiero de una gran corporación, ¿no? Entonces, necesitas especializarse en ese nivel de conversación y que en otros niveles en los que un fabricante de ERP no tiene especialización, te acompañes de gente que tiene esa especialización, ¿no? Sí. Y dentro de esta estrategia multicanal hay también un canal de ventas que no hemos tocado aún en esta jornada y que es una apuesta actualmente de muchas compañías tradicionalmente mayoristas, que es la tienda física dirigida a particulares y profesionales. ¿Qué riesgos y oportunidades hay en esta línea de negocio? Pues sí, mira, hay mayoristas, empresas de distribución que, siendo fundamentalmente B2B, es decir, que quieren vender a empresas, siempre han tenido puntos de venta, ¿no? Pues por ejemplo en el mundo de los licores o en el mundo de la alimentación o en el mundo de los productos para mascotas, aún siendo mayorista y siendo una empresa B2B, es muy habitual ver que tienen una tienda física local, ¿no? Donde venden bebida o donde venden productos al público, ¿no? Para mascotas, en el ejemplo que decía antes. Sin embargo, en la mayoría de las empresas mayoristas esto es un tema que no se ha explorado, ¿no? Y sin embargo ahora vemos como en los últimos años hay una tendencia a explorar también este acercamiento, ¿no? Se puede hacer de una manera escalar y a diferentes niveles. Por ejemplo, una forma sencilla de empezar, que ocurre muchas veces, es poniendo sencillamente una tienda en tu almacén, ¿vale? Porque ocurre, esto lo habrás visto tú muchas veces, ¿no? Que tú puedes tener tu base operativa en un polígono industrial y de repente ese polígono industrial se empieza a transformar porque llega, pues no sé, un Leroy Merlin o llega cualquier grande y se transforma, ¿no? Y entonces tú, con las manos en los bolsillos desde la puerta, empiezas a ver cómo empieza a llegar gente los viernes por la tarde, los fines de semana, gente que son particulares como tú y como yo, que van a comprar ese espacio, ¿no? Y dices, joder, pues yo tengo un producto que esta gente consume, ¿por qué no monto yo un punto de atención directamente, ¿no? Y les doy también un servicio? Entonces, bueno, pues tú ahí pones un software TPV y directamente te pones a tijar y a vender en tiempo real con el resto del sistema y aprovechas esas sinergias que se están creando precisamente con esa evolución, ¿no? De los espacios que son los polígonos industriales. Bueno, más allá de eso, también es muy habitual que decidas poner un punto de venta local, ¿no? En el centro urbano que te sea más natural o en varios centros urbanos, lo cual lo hace más sofisticado, ¿no? Que decidas abrir tiendas. Entonces, bueno, ahí hay dos cuestiones importantes, ¿no? Primero, compartir el sistema, es decir, para que esto sea sencillo, claro, montar tiendas desde un punto de vista tecnológico me refiero, ¿no? Claro, no tiene ningún sentido que tengas un TPV, un sistema de punto de venta aislado del sistema general de gestión. Bueno, pues precisamente un poco lo que venimos hablando esta mañana, ¿no? Los sistemas en la nube, pues lo que facilitan precisamente es eso, ¿no? Que tú tengas una única implantación que está en la nube y que los puntos de venta desde el primer día estén conectados en tiempo real con la misma naturalidad que si fuese pues, un equipo comercial en ruta que decíamos antes o si fuese tu proceso de almacenamiento y facturación normal, ¿no? Sí. Entonces, esa es una cuestión importante, que tú puedas hacer un plug and play, que enchufes el software TPV y que ya desde el primer día estés haciendo ventas, controlando stocks en tiempo real, aprovisionando la tienda, haciendo pedidos a la central, que todo eso sea natural. Y luego, muy importante, el tema de las comunicaciones. Hay una cuestión que siempre desde un punto de vista tecnológico daba un poco de miedo a la gente que montaba tiendas, ¿no? Contra una central, la central sería el mayorista, ¿no? Que es el tema de cómo comunicar esto, ¿no? Bueno, pues está relacionado con lo que acabo de decir. Ahora ya no es necesario que tengas una implantación en local en esa tienda, ¿no? Donde estás haciendo tickets y luego tienes que mandar toda esa información a la central para que se contabilice
o la información de nuevos artículos, nuevos precios, mandarla por ficheros para que todo esto se actualice. No, ahora todo es tiempo real, Sí. porque hay una única sistema que está en la nube o que puede estar en un servidor también. En el caso de Atisa podemos trabajar tanto en la nube como on-premise, pero todo está en tiempo real. Sí. Entonces, ese miedo de las comunicaciones que eran frágiles antes, pues desaparece, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hoy en día se puede aprovechar la tecnología de forma que se abarata mucho la implantación de tiendas. Y luego también, otra cosa que hemos visto también a menudo, especialmente en los tiempos de crisis que estamos viviendo, ¿no?, es el tema de aprovechar y poner un cash, es decir, un cash para mayoristas, para cliente profesional, perdón. Correcto. Es decir, tú eres un vendedor B2B y en vez de hacer una tienda física, lo que haces es una tienda física pero orientada a cliente profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo, aprovechando sinergias del polígono, aprovechando sinergias de tu capacidad de compra, ¿no?, que cuanto más compres, mejores condiciones vas a poder aplicar, pues ¿por qué no aprovechar y poner también un punto de venta físico para profesionales y que el que quiera también te compre en físico, ¿no? Bueno, pues todo esto son cosas que se pueden poner en marcha y que de hecho muchas empresas están poniendo en marcha hoy en día. Vale, muy interesante, sobre todo el tema de la integración omnicanal, que al final favorece todo esto. Sí. Pero hablando de un control de rentabilidad efectivo, ¿qué herramientas tiene el ERP que pueda permitir un control de rentabilidad efectivo a las compañías? Sí, pues mira, yo aquí, antes lo hablábamos con Guillermo, ¿no?, la importancia de las direcciones financieras y la importancia de la información financiera a la hora de tomar decisiones, que muchas veces está infrautilizada e infravalorada en el mundo de la pyme en general, ¿eh? Ya no digo en el mundo de la distribución, sino en el mundo de la pyme en general. Y es que, claro, al final, cuando tú únicamente te preocupas por las operaciones, que es un pecado, entre comillas, muy común en la pequeña empresa, pues en el fondo lo que te estás preocupando es del margen, es decir, tú compras, vendes y te queda un margen. Claro, si tú no haces una inversión en digitalizar la información financiera a través de un sistema contable, un sistema de tesorería, pues claro, hay un montón de información que tiene que ver con la rentabilidad, ya no con el margen operacional, sino con la rentabilidad. Es decir, si eres una empresa que está generando ingresos o eres una empresa que está generando más gastos que ingresos y por tanto pérdidas, ¿no? Esa información solamente reside en un sistema financiero. Es decir, tienes que tener un sistema financiero montado que de forma automática o semiautomática vaya alimentando todo el conjunto de gastos y los ponga en contraposición con los ingresos y entiendes la rentabilidad, ¿no? Porque esa contabilidad financiera, que sería la herramienta, ¿no?, la contabilidad financiera, el consumidor de la información que da una contabilidad financiera, en primer lugar debería ser tú, ¿no?, porque las decisiones de una empresa deberían de estar basadas en criterios de rentabilidad, con lo cual debería ser el principal consumidor de información financiera. Pero no solamente lo eres tú, es que también lo es los bancos cuando te van a dar financiación. También lo son tus proveedores cuando te dan condiciones de pago, porque los proveedores lo que hacen cuando tú les pides crédito, ¿no?, es mirar tus informes en registro mercantil, o directamente o a través de entidades que ellos contratan, pero están mirando qué salud financiera tienes a través de la información que tú estás depositando en el registro mercantil. Con lo cual, el que tengas una dirección financiera que sea capaz de organizar tus recursos con salud financiera va a ser determinante en que luego puedas conseguir financiación, que es algo que hoy en día pues las empresas necesitan mucho porque bueno, ya sea de proveedores o de bancos, pues muy a menudo en sectores como el que estamos hablando hoy, ¿no?, el mayorista, donde hay que comprar antes de vender, pues esto es importante, sobre todo porque a veces se trabaja de forma estacional, etcétera, ¿no? Entonces hay que organizarlo. O a lo mejor tienes que acudir a inversores o a nuevos socios. La información financiera es fundamental, ¿no? Y entonces es una herramienta, por tanto, para que trabajemos con criterios de rentabilidad. No basta solamente con la contabilidad financiera, sino que también es importante que trabajemos con sistemas de contabilidad analítica, porque la contabilidad financiera nos da información de CIF, o sea, lo que nos dice si nuestra empresa está ganando o está perdiendo. Pero muchas veces hay unidades generadoras de ingresos y generadores de costes dentro del CIF que si trabajamos en bruto no vamos a ser capaces de identificar si son generadores de rentabilidad o destructores de rentabilidad, ¿no? Esto, pues por ejemplo, un ejemplo típico sería pues una cadena de tiendas, ¿no? Yo puedo tener bajo un mismo CIF 10 supermercados, ¿no?, cada supermercado con sus secciones, charcutería, droguería, perfumería, y yo podría estar perfectamente siendo rentable en la charcutería de La Coruña y no siendo rentable en la charcutería de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Correcto. O tener una rentabilidad en Coruña en general y tener pérdidas en Madrid, ¿no? Claro, entonces esto es muy importante que lo montes dentro del sistema contable, porque la contabilidad es la única disciplina
que lleva todo el control de gastos que afectan a una unidad de negocio, ¿no? Entonces, bueno, la contabilidad analítica te permite construir todo esto y te permite tener identificado en tiempo real dónde estás haciendo pérdidas, dónde estás ganando, perdiendo. Eso tiene una aplicación inmediata en todo lo que estamos hablando ahora mismo de las estrategias multicanal, claro, porque si yo diversifico mis canales de venta y tengo equipos comerciales en ruta, tengo un e-commerce B2B, un e-commerce B2C, tengo tiendas físicas, bueno, pues cada uno de esos canales de venta tiene estructuras de gastos y de ingresos diferenciados, ¿no? Es decir, no es lo mismo los gastos que genera un equipo comercial en ruta que los gastos que genera una tienda física, que los gastos que genera un e-commerce. Entonces, es importante que con contabilidad analítica estemos viendo exactamente los detalles de gasto, de ingreso y de rentabilidades específicos que tiene cada canal, precisamente para que podamos tomar decisiones de inversión o de desinversión a veces, ¿no? Una cosa que pasó, lo recordarás en la crisis, en la gran crisis original de todo lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Que es la crisis de 2008, con todo el boom de la construcción y la destrucción de empresas de construcción, es que no sabían dónde estaban ganando y dónde estaban perdiendo. Y entonces lo que ocurrió es que se cortó por lo sano, lo cual implica al final echar la persiana, ¿no? Y una cosa que se ha notado mucho desde la crisis de 2008, 2010, 2011, ¿no? Es que las empresas ahora sí quieren dotarse financieramente de herramientas que les permitan todo esto tenerlo monitorizado desde un principio, ¿no? Sí. Porque si luego hay que hacer, porque hay que saber crecer, pero también hay que saber de crecer. Entonces, para eso hace falta información que te permita controlar todo esto. Y bueno, y ya por último, por acabar con herramientas, la planificación presupuestaria me parece que es importantísimo, ¿no? Sí. El que tú puedas planificar de forma automática, ¿no? Es decir, que crees presupuestos de gasto, de ingreso, de caja, ¿no? Presupuestos de cobro, de pago, sí. Que los puedas crear de forma automática en base a históricos, corrigiendo tendencias, ¿no? Y que eso te permita construir un presupuesto contable y un presupuesto de caja en base al cual tú lo que vas a hacer es organizar tus recursos financieros para el ejercicio que entra, ¿no? Sí. Pues es muy importante, porque si a eso le añadimos que tenemos luego un control de desviaciones en tiempo real y podemos anticipar gaps financieros, pues lo que estamos haciendo es dotarnos de herramientas que si luego en el año en curso tenemos agujeros con respecto a lo planificado, pues vamos a poder reaccionar. Y vamos a poder reaccionar financieramente, es decir, buscar recursos financieros porque los necesitamos, porque está habiendo agujeros, ¿no? Y vamos a poder reaccionar operativamente, porque es lo que comentábamos antes con Guillermo, que realmente las alarmas financieras, ¿no? O en las finanzas de una empresa surgen en los departamentos contables, pero normalmente tienen que ver con problemas operativos, con problemas de compra, con problemas de almacén, con problemas de ingresos, ¿no? Con la dirección comercial que a lo mejor está tomando malas decisiones. Bueno, pues todo eso, este tipo de herramientas nos ayudan a detectarlo. Vale, perfecto. Has hablado antes de información y una herramienta clave es las inteligencias de negocio o el business intelligence, que muchas veces se asocia a la gran empresa, al mundo de la consultoría, a procesos largos de implementación. Sí, pero te quería preguntar, ¿el business intelligence es una herramienta que pueda aprovecharse la pyme? Pues mira, eso me parece que es una de las cosas que también están ayudando mucho a transformar las decisiones que toman las empresas hoy en día, ¿no? Porque efectivamente, bueno, es lo que tú decías, que tradicionalmente el mundo del Business Intelligence se suele relacionar con la gran empresa y con procesos muy largos de implantación, ¿no? Donde hay procesos muy importantes de toma de datos, de entender qué es lo que quiere una empresa, a analizar, ¿no? A nivel de cuadros de mando, ¿no? Y luego de implementación. Pero hoy en día la tecnología BI ya está para la pyme gracias a todas las cosas que estábamos comentando hoy, ¿no? De los servicios de pago por uso, bueno, toda la tecnología que estamos comentando. Entonces, bueno, desde la TISA nosotros lo que hemos sacado es un producto de Business Intelligence hecho para la pyme. Hacemos una propuesta estándar con un montón de cuadros de mando que analizan las ventas, las compras, el almacén, que analizan las finanzas y que permiten varias cosas. Mira, aquí me voy a detener un poquito en la diferencia entre el tipo de analítica, ¿no? de análisis de datos que da un ERP y el que da un Business Intelligence. Porque hay muchas paradojas detrás, ¿no? Porque un ERP, que yo decía al principio de la intervención que seguramente es la herramienta core, ¿no? O básica que tiene una empresa, ¿no? Desde el punto de vista de organización de procesos, un ERP tiene la paradoja de que normalmente los reportes no los solicita ni los obtiene la dirección de la empresa, que es la que tiene que tomar decisiones, ¿no? Sino que depende de los usuarios que manejan el ERP. Es decir, la dirección de la empresa normalmente no es usuaria de los ERPs. ¿Vale? El usuario del ERP suelen ser los puestos administrativos, a lo mejor la dirección financiera sí, pero poco más, ¿no? Y sin embargo, las personas que tienen necesidad de información para, a partir del conocimiento que les da esa información, tomar decisiones, pues no usan el programa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues al final lo que ocurre es que se suelen montar, si solamente te basas en ERP,
pues una serie de reportings periódicos, ¿no? Que muchas veces se piensan una sola vez y ahí se acaba todo. Y bueno, pues al final el resultado es que tienes un reporting pues pobre, ¿no? Porque no está bien pensado, ¿no? Y por otra parte, no es en tiempo real, sino que se hace de forma periódica cada X tiempo, ¿no? Sí. Entonces, claro, se pierde inmediatez, se pierde información. ¿El Business Intelligence qué aporta? El Business Intelligence lo que aporta es que pone la información de negocio en el bolsillo de los que tienen que tomar decisiones, que normalmente son la dirección general y el resto de direcciones. Digo en el bolsillo porque son soluciones responsive, que las puedes ver en el móvil, ¿no? Y por ejemplo un gerente todas las mañanas en su móvil pues va a poder ver cuadros de mando que le están indicando cómo están yendo las ventas, cómo son los tickets medios, qué tipo de productos están vendiendo más, cuáles están vendiendo menos, cuál es el ABC de clientes, quiénes están dejando más margen, menos margen, ¿no? Estás viendo información financiera también, qué partidas de gastos están creciendo, cuáles están decreciendo. Sí. Esto en 10 minutos todos los días y en tiempo real lo estás visualizando, lo estás viendo además de una forma gráfica, amigable, Sí. ¿no? Y bueno, pues esto lo que permite es algo que lo comentábamos antes en alguna de las entrevistas que estábamos teniendo, ¿no? Algo que para mí es crítico, ¿no? Que las organizaciones cada vez necesitan más ser horizontales, ¿no? Y compartir información, y especialmente compartir información en el círculo directivo. Porque si tú ya tienes esa información en tiempo real y toda la dirección de la empresa la está viendo, pues va a ser mucho más fácil analizar la situación, consensuar decisiones y luego monitorizar si esas decisiones están funcionando o no, y si hay que reaccionar o si hay que preaccionar, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que aporta el Business Intelligence sobre todo, o sea, que pone la información de negocio en el bolsillo de los que toman decisiones. Vale, perfecto. Y Pablo, para ir acabando me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver más bien con el modelo de comercialización del ERP. El ERP es un producto maduro, lleva ya una trayectoria consolidada en la mayor parte de los sectores y de las empresas. Tradicionalmente se ha ido comercializando como premise o como licencia en propiedad, por así decirlo, pero ahora la tendencia también es a la contratación mediante el formato SaaS, de Software as a Service o de pago por consumo. Hace no muchos años había mucha resistencia al ERP en la nube. Sin embargo, hoy creemos que la tendencia más bien es al revés y, como comentaba Sí. Guillermo, al pago por uso, ¿no? Correcto, sí, la verdad lo hablábamos también con Xavier al principio de la mañana, ¿no? El tema de cómo los modelos SaaS de pago por uso están democratizando, ¿no? el acceso al software. Y sí, nosotros en Datisa llevamos con el pago por uso, nosotros siempre hemos trabajado on-premise, ¿no? Con licencias compradas, y ya desde hace 15 años, 12 aproximadamente, empezamos ya a hacer el pago por uso, ¿no? Y notamos una evolución en cómo se percibe el pago por uso hace 12 años, a cómo se percibe hoy, tremenda, ¿no? Porque al principio se ponían muchas barreras a todo aquello de tener la información en servidores en la nube, etcétera, tal, cómo no voy a tener mis datos de negocio en mi servidor, tal. Y sin embargo hoy la tendencia es completamente contraria, ¿no? La gente quiere tener la información en la nube. No solamente el modelo de pago por uso, que tiene unas implicaciones económicas que abarata la tecnología, ¿no? Sino también las implicaciones de seguridad. Claro que hoy, después de los desgraciados ataques de hackers que estamos sufriendo todos los días las pymes en España, ¿no? Pues al final te das cuenta de que los servidores privados, pues muchas veces, especialmente en la pyme, no se contrata de forma adecuada los servicios de mantenimiento que deberían de contratarse. Porque un servidor privado puede ser perfectamente seguro, Sí. pero claro, tienes que hacer la contratación que debes hacer para que ese servidor sea seguro, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, claro, en la nube, de por sí, si tú entras ya en un modelo de pago por uso, pues eso ya viene garantizado, porque el pago por uso hay que explicar, ¿no? Que no es que Datisa o no es que el fabricante X del software X tenga unos servidores en sus oficinas ahí en un cuarto oscuro, no es eso. O sea, lo que hacen los fabricantes de software es que contratan esos servidores en centros de datos que están protegidos, Sí. sellados informática y físicamente, y que por tanto tienen unas garantías de seguridad que, si bien el 100% no existe nunca, ¿no? Siempre hay un nivel de incertidumbre, pero es altísimo, ¿no? Entonces, claro, esto facilita que uno pues esté tranquilo desde ese punto de vista. Y por otra parte, tiene también la ventaja para los fabricantes de soluciones como nosotros, ¿no? Que monitorizamos dónde está instalada la aplicación. Y esa monitorización permite garantizar que siempre tienes todo a punto para que el sistema funcione correctamente, las actualizaciones te llegan en el momento, etcétera, etcétera. Y luego, la otra implicación que tiene, aparte de la seguridad, es la económica. Claro, no es lo mismo hacer una inversión puntual comprando una licencia, que al final es una inversión desde el punto de vista de que te estás capitalizando, estás haciendo la compra de un inmovilizado intangible, ¿no? que es un software. No es lo mismo hacer eso que hacer un pago por uso. Es decir,
el desembolso inicial, lo decía Guillermo antes, ¿no? O sea, si es que el SaaS ya en sí mismo es una cosa que facilita financieramente las operaciones, ¿no? Claro, la inversión inicial es mínima, es básicamente en el acompañamiento, que decíamos que es tan importante, ¿no? Hace falta que para transformarte tengas un acompañamiento, una formación, ¿no? Etcétera. Pero es una inversión mínima que básicamente desaparece, ¿no? Entonces, claro, la gente, pues hoy en día, con tantas inquietudes que tiene, pues aprecia mucho eso, ¿no? Y luego, una cosa que también tiene el pago por uso en el ERP, que toca otras soluciones, ¿no? Es que el hecho de abaratarse la inversión, porque se hace en mensualidades, lo que facilita también es que el usuario, el cliente, pueda hacer una transformación más profunda. Es decir, porque si antes solamente había dinero para meter el ERP, ahora, como el ERP se abarata, tienes dinero para hacer otro tipo de inversiones, ¿no? Otro tipo de inversiones en software que a lo mejor no es el core, pero que es clave si quieres diferenciarte de la competencia y si quieres tener mejores procesos y quieres ser más competitivo, ¿no? Justo. Que eso tiene que ver un poquito con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que tiene que ver pues, que hoy en día no podemos ser productocentristas. Ningún fabricante de software, ni ninguna empresa, ningún mayorista tampoco, nadie puede ser productocentrista. Tenemos que ser clientes centristas. Tenemos que estar en la conversación con nuestro cliente que quiere mantener, la que quiere mantener. Entonces no podemos poner puertas al campo, el cliente quiere transformarse, no sabe cómo, tú le tienes que ayudar y la forma en la que le puedes ayudar es siendo un especialista en tu solución y acompañándote también de compañeros de viaje que tengan una especialización tanto en producto como en acompañamiento a clientes, ¿no? Entonces, bueno, combinando este tipo de estrategias, tú sabes que, Francisco, que estamos en el mundo del software cada día siendo más colaborativos y que tenemos un montón de alianzas, etcétera, ¿no? Este tipo de estrategias, junto con los modelos de pago por uso, junto con las ayudas financieras que está habiendo, de financiación que está habiendo hoy en día la digitalización, lo que están propiciando es que tenemos un momento muy dulce para poder aprovechar todo esto y hacerlo de forma racional, de forma que seamos capaces de capitalizarnos, es decir, de incorporar economía digital, inversiones digitales a nuestras empresas, inversiones desde el punto de vista de capital activo, es decir, capital que nos permite ser más productivos, más eficientes y obtener mejores resultados y ser más rentables, ¿no? Que en definitiva es un poco de lo que estamos hablando hoy. Pues nada, Pablo, pues muchísimas gracias, porque la verdad es que ha sido una entrevista muy clarificadora. Gracias, muchas gracias a ti. Venga. Muchas gracias. Pues tomamos un